Amigos, abriendo puertas a la medicina, abriendo puertas a la prevención de la salud de los ciudadanos. Es un tema importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Igualmente, en la agenda del programa de Abriendo Puertas de hoy, miércoles 12 de octubre, con la bienvenida a todos nuestros televidentes, estamos llegando a través de la televisión digital, nuestras señales de BIS Televisión, de BIS Servicios, de Voces Migrantes y de Ecos Latinos, además de nuestro canal de YouTube, BIS Televisión Online, toda la plataforma de televisión digital para ustedes televidentes que se encuentran en el territorio peruano, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. El saludo a todos ustedes en esta nueva edición, miércoles 12 de octubre, de Abriendo Puertas. Estamos transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, y hablábamos y vamos a hablar de medicina. Vamos a tener en algunos segundos el enlace con el doctor Hugo Castro Toscano. Él es médico ginecobstetra bastante joven, pero con una experiencia importante que ya lo hemos tenido en una entrevista anterior y vamos a volver a conversar sobre su trayectoria, sus estudios, por qué se decidió a ser ginecobstetra, como un mensaje para los jóvenes que puedan estar en nuestra sintonía y los familiares que quieren tener alguno de sus miembros integrando el ejército de médicos en nuestro país que tanta falta hacen en estos tiempos, sobre todo de pandemia. Y es posible también que con el doctor Castro podamos establecer, ojalá que sus tiempos lo permitan, de tener comentarios frecuentes y semanales respecto a los temas de la ginecobstetricia, las enfermedades de nuestras compañeras de vida son frecuentes y muchas de ellas pueden ser prevenidas si es que hay la información y la educación adecuada. Ese es el objetivo, parte de nuestra responsabilidad como comunicadores y en la que, en este caso, un médico profesional puede aportar para ustedes, la televisión como medio de educación y de prevención. Me dice producción que ya lo tenemos. Vamos a conversar entonces con el doctor Hugo Castro Toscano. El movimiento de cámara significa que ya lo tenemos. Le damos la bienvenida. Bienvenido a Abriendo Puertas, doctor Hugo Castro, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está, señor Becerra? Buenas tardes también con todos los televidentes. Ante todo agradecerle la oportunidad y bueno, nuevamente poder conectarlos con todos los televidentes para aclarar las dudas activas. Correcto. Sí, la intención de la entrevista, Hugo, es conocer un poco los inicios, los estudios de medicina, cómo se inicia, cómo esa vocación de pertenecer al equipo de los médicos de nuestro país, Hugo. ¿Cómo se inicia esta primera etapa y los estudios ya de medicina? Bueno, la vocación de servicio y de siempre ayudar al prójimo es algo que me lo han inculcado mis padres desde la niñez, luego la adolescencia y la adultez. Y conforme, bueno, yo salí del colegio, después entré en mi etapa universitaria, siempre había esa vocación de ayudar al prójimo, de servir, ¿no? Y bueno, a partir de eso decidí que una de las carreras ideales para poder yo desempeñarme y llevar a cabo, pienso que esa misión, porque cada uno en este planeta tenemos una misión determinada, claro, era la del prójimo, y qué mejor hacerlo a través de la medicina. ¿Y en qué año se inician los estudios y cómo concluyen tanto el pregrado como el posgrado, Hugo? Bueno, los inicios de estudio de medicina yo lo empecé
empecé en 1998 y acabé la carrera, el pregrado, en el 2004. De ahí me voy al CERUM de mediados del 2004 para el 2005, que es el servicio que hacemos, el servicio rural que hacemos al Estado. Y de ahí empalmé inmediatamente, gracias a Dios, con el examen para la residencia o la especialidad ya en ginecobstetra, de 2006 para 2007, 2007, 2008 y 2008 para 2009. Entonces, digamos que hice la carrera en los años correspondientes y tuve, bueno, la suerte, gracias a Dios, de nunca, digamos, perder tiempo, jalar algún curso que me llegue a estar un poquito limitado en el avance de la carrera, porque es una carrera, digamos, de largo alcance, ¿no? O sea, sí, no hay que claudicar, hay que tener bastante voluntad, paciencia y constancia principalmente. Principalmente, ¿no? ¿Y en qué momento se decide el estudiante de medicina a la ginecobstetricia, Hugo? ¿Qué determinó? Bueno, cuando uno termina el pregrado, que es la etapa de formación como médico cirujano general, porque es como salimos nosotros como médicos cirujano general, yo siempre tuve claro que cuando acabe el pregrado yo tengo que tener definido, pienso que la mayoría de estudiantes deben tenerlo definido, si quiere una especialidad clínica o quirúrgica. Sí. Mínimo eso. Para después ya en el CERUM, donde yo ya hice el servicio rural, uno pasa a ser, digamos, es médico cirujano general en el CERUM, ya tienes colegiatura, ya tienes responsabilidad médico-legal, digamos que pasas a ser, digamos, una autoridad del pueblo o el sitio donde te destaquen. Sí, claro. Entonces, bajo esa situación, uno va a ver pacientes de todo tipo. Pues diagnosticar una apendicitis y tienes que transferirlo al hospital más cercano para que lo operen, una gestante en trabajo de parto, una gestante que no tenga condiciones para un trabajo de parto y amerite de repente ser operada. Entonces vas viendo dentro de lo que es medicina general diferentes tipos de pacientes que involucran a diferentes especialidades. Digamos que ahí es donde le agarré cierta predisposición, atracción, gusto por lo que es la ginecobstetricia, ya que me llamó mucho la atención la parte obstétrica y también tuve uno que otro caso desde el punto de vista ginecológico en mi CERUM y creo que fue lo que más vi y también eso influyó en que yo me decidiera por ginecobstetricia, porque contándole acá como anécdota, yo tenía claro que quería algo quirúrgico. De repente más orientación en el pregrado, un año antes de acabar la carrera y sacar la colegiatura médica, yo de repente quería ser traumatólogo, que es una especialidad quirúrgica muy interesante también. Pero en mi CERUM, al tener mayor demanda de pacientes, de mujeres, de gestantes, es donde yo ya tomo la decisión y decidí orientarme por ginecobstetricia, ¿no? Antes, porque ahora sé que es diferente, cuando uno postulaba a una especialidad, tenías dos alternativas, ¿no? ¿Qué especialidad estás yendo de primera instancia? Pues ginecobstetricia, segunda opción, traumatología. Correcto. Y el tema social, ¿cómo influye, no? ¿Cómo influye en carreras en las que se tiene el contacto con personas y sobre todo si es por problemas de salud con mayor razón? Y en ese escenario, llegando ya al 2020 y teniendo ya una pandemia que nos ha golpeado fuertemente, ¿qué es lo que podemos decir de afectación de la COVID-19 a la especialidad? Y estamos hablando de dos escenarios, Hugo, ¿no? El escenario de la salud pública y de la salud en las instituciones privadas. ¿Cómo ha afectado la pandemia, la enfermedad en la especialidad? Bueno, definitivamente el COVID-19 en la especialidad de ginecobstetricia nos llevó a que se activen todos nuestros planes de contingencia, tanto en entidades públicas como privadas, lo cual llevó incluso a hacer una gestión logística desde el punto de vista de infraestructura, obvio, en coordinaciones con las autoridades, ya sea del hospital
fundamental, hablando del sector público, de las privadas, hablando de las clínicas, en buscar los ambientes ideales para la atención del parto o atención quirúrgica de la paciente gestante en este caso. Claro. Porque esta pandemia definitivamente afectó de primera instancia dos situaciones: a la paciente que iba por un problema ginecológico como a la paciente que iba por causa obstétrica. Entonces, se llevó a darle prioridad de primera instancia ¿qué? A las emergencias. Y dentro de ginecobstetricia la mayor cantidad de emergencias son obstétricas. Sí. O sea, aquella gestante Claro. que va por diferentes factores de riesgo o signos de alarma que se han activado, como son la hemorragia, el dolor de cabeza, la pérdida de líquido amniótico, situaciones que el paciente llegaba de emergencia y uno tenía que culminarlos de la mejor manera bajo la indicación obstétrica respectiva, sea parto normal o cesárea. Pero eso también, así como se le dio prioridad a la emergencia, debido a que no se hacía una actividad de consultorio normalmente, de primera instancia cuando empezó la pandemia, llevó también a descuidar a algunas gestantes con factores de riesgo importantes. Porque es muy diferente que tú entres a operar una paciente programada con factores de riesgo o una paciente con factores de riesgo no programada y que llegue como emergencia. Sabemos que esto puede favorecer la mortalidad perinatal. Y en el caso de las pacientes ginecológicas prácticamente se descuidaron. Entonces también, por ejemplo, un quiste ovario, si se torcía iba por emergencia. Paciente con miomas uterinos programados de repente para histerectomía, que es la extirpación del útero, si se desataba la hemorragia, iba por emergencia. Entonces, se dio prioridad a eso, se descuidó los controles prenatales, los controles ginecológicos, y digamos que eso nos tenía ahí al límite, porque también hizo que se saturaran las infraestructuras tanto en sector público o privado, y eso llevó definitivamente a buscar siempre la prioridad y el bienestar para el paciente, activar planes de contingencia y buscar el mejor uso desde el punto de vista logístico, incluso también tecnológico y recurso humano destinado a las emergencias principalmente, ¿no? Como para poder, digamos, coberturar nuestro plan de contingencia tratando de llegar siempre al 100%. Pero creo que quedó demostrado que con esta pandemia nuestro sistema de salud colapsó en un momento determinado, pero felizmente, gracias a Dios, se viene saliendo de esto en la actualidad. Sí, y un escenario de esta situación que estamos saliendo, Hugo, tiene que ver con la teleconsulta. Y las teleconsultas, de alguna manera, han logrado superar en parte lo que no se puede hacer con la presencialidad. Y en el caso de la ginecobstetricia, ¿qué beneficios tiene la teleconsulta, sobre todo para los sectores rurales, ¿no? Con la experiencia que se ha tenido con el SERUM? ¿Esto es positivo? ¿Cuál es la opinión del beneficio de la teleconsulta en la medicina, especialmente en la ginecobstetricia, Hugo? Bueno, definitivamente la teleconsulta en la medicina ha dado un aporte importantísimo, sino que digamos que esto no es algo nuevo, esto ya se venía haciendo años atrás en la pandemia, pero digamos de una forma no tan masiva como en la actualidad. Correcto. Por decirlo a gotas y para ciertas áreas dentro de la medicina. Pero la teleconsulta permitió en diferentes niveles de atención en salud generar una ventana importante. Como usted me comenta, en la atención primaria, para aquel paciente que de repente no podía acercarse a su puesto centro de salud porque tenía que mantener la cuarentena, hablando en atención primaria de lo que es medicina general, y en el caso de ginecobstetricia, ya hablando de un hospital de tercer nivel, un sector público donde yo laboro, es un poquito difícil que se realice una atención de teleconsulta por ginecobstetricia, ¿no? No es como otras especialidades de repente. Claro.
endocrinología, medicina interna, que de repente dando alguna información uno más o menos puede orientar un diagnóstico presuntivo para poder establecer un plan de trabajo y llegar a un diagnóstico definitivo. Pero en el caso de ginecobstetricia es importante el examen físico y en forma virtual habían sus limitaciones. Pero fue una gran alternativa para el seguimiento de pacientes posoperados de emergencia, en las cuales uno sabe cuáles son los signos de alarma. También fue un recurso importante para las gestantes, porque permitía ver más o menos, en base a la información que te da, qué factores de riesgo tenían, que meditaba usted acérquese por emergencia, usted puede esperar, usted puede hacerse esta ecografía, uno le daba la orden, en forma virtual le transmitía la orden y el paciente se lo sacaba. Entonces definitivamente permitió agilizar la atención de los pacientes que no tenían mucha facilidad o que tenían restricciones para acercarse al hospital, ¿no? Estamos hablando en el pico de la pandemia, ¿no? Entonces definitivamente, sí, como conclusión, la teleconsulta, la telemedicina, el teleseguimiento, como han recibido varios nombres, es una ventana que ha venido para quedarse y no para ir. O sea, no es que porque ya estamos saliendo de la pandemia en algún momento vamos a regresar en su totalidad a lo presencial. Créanme que eso no va a ser así. Totalmente de acuerdo, y lo que sí es cierto también, Hugo, es que a nivel tecnológico de comunicación se ha mejorado los últimos 8 meses de manera extraordinaria, no solamente para la teleconsulta, sino también en lo que estamos ahorita, que es la comunicación de señal digital. Todo lo digital, hay un crecimiento extraordinario. Y pensando ya en la posibilidad, Hugo, de tener una secuencia, un comentario semanal en nuestra programación para tratar primero estos temas de la ginecobstetricia, si pudieras hacernos una relación muy puntual de las patologías más importantes y de mayor repercusión a nivel nacional en lo que significa la ginecobstetricia. Bueno, a nivel nacional, definitivamente en ginecobstetricia, la idea es la prevención, no descuidar a nuestras pacientes féminas. Como sabemos, la principal, desde el punto de vista obstétrico, la principal causa de muerte en el Perú es la hemorragia postparto en mujeres. Entonces, todos los médicos generales recién graduados que van a hacer el CERUD y que realizan una atención primaria, ¿cuál es el fin? Y eso justo lo se vio en esta pandemia, ¿no? Nuestro sistema de atención primaria colapsó. Y ese es el primer paso a donde va el paciente y donde tiene que darse una consejería adecuada. Es donde se realizan la mayor cantidad de actividades preventivo-promocionales. Entonces el médico que recién sale y va a realizar la atención primaria hace campañas para captar pacientes con TBC, hace campañas para evitar la mortalidad materna, para evitar la anemia en niños, para evitar la desnutrición, maneja todos esos programas preventivos promocionales. Entonces, en ginecobstetricia, ¿cuál sería? El despistaje de cáncer de cuello uterino y evitar la hemorragia postparto. Es lo que nuestros capacitadores nacionales por medio del MINSA vienen constantemente capacitando a los mismos médicos, a los recién egresados, como médicos generales, como también a los médicos ginecobstetras como tal, con el fin de evitar esa situación. Esas son las dos principales, que no se pueden dejar y que yo considero que tienen que siempre reforzarse las actividades preventivo-promocionales sobre esas dos patologías. Y ahora que se nos ha juntado definitivamente el COVID, ¿no? La vacunación, las consejerías, los signos de alarma, todo eso tiene que seguirse reforzando porque eso también ha venido para quedar. ¿Y qué recomendaciones, con la experiencia que ya se está adquiriendo en la profesión, qué recomendaciones podrías alcanzar, Hugo, a las autoridades tanto del sector salud del Estado como de la actividad privada? ¿Cuáles serían las recomendaciones más urgentes que tendrían que generarse en esta situación de pospandemia? Importantísimo las capacitaciones. Las capacitaciones es muy importante. De repente lo veo un poco
aún más en lo que es el sector público que el sector privado. Claro, más responsabilidad. Pero es importante las capacitaciones y principalmente en lo que es ginecobstetricia, así como te comentaba hace un rato, la principal causa de muerte a nivel nacional es la hemorragia posparto, pero la principal causa de muerte en Lima es la preeclampsia. Entonces, ambas emergencias desde el punto de vista obstétrico está catalogado por nuestro sistema de salud, por el MINSA, mediante unas claves para manejarlo, clave roja, clave azul, que son las principales respecto a estas dos patologías que estoy mencionando, con el fin de evitar la mortalidad materna. Muchos médicos que recién salen egresados no conocen esas claves, y es lo primero que tiene que activarse ante la identificación de una de estas emergencias que estoy mencionando. Igual, en el manejo de un despistaje de cáncer de cuello uterino, es importantísimo que tanto el ginecobstetra tiene que saberlo, es como decir su Biblia, pero en el caso del médico que recién egresa y sale a la atención primaria también tiene que conocer eso. Correcto. Porque claro, eso es lo que va a detectar una lesión cancerígena en sus inicios y que todavía pueda tener un tratamiento que le permita al paciente curarse con su seguimiento respectivo, a diferencia de captar de repente un cáncer ya metastásico, invasivo, que de repente no haya mayor posibilidad de tratamiento con éxito. Entonces, por eso yo digo, las capacitaciones es muy importante. Y yo sé que en mi profesión muchos de nuestros colegas, al igual que mi persona, somos docentes. Entonces debemos partir desde la base, desde la docencia y la formación. Tú ya estás pensando a futuro en la calidad de profesional que vas a ser. Correcto. Eso es importante, ¿no? Permítenos algunas preguntas que nos ha alcanzado ahorita producción. La comunicación viene de Cañete, María Calagua. Dice, doctor, ¿en qué hospital trabaja? Y desde cuándo, ya este aporte nuestro, ¿no? Y desde cuándo trabajando en la actividad pública, que es lo que hemos escuchado en estos momentos también, Hugo. Bueno, en la actividad pública, si tomamos en cuenta como médico general, desde el 2004 para 2005, que empecé mi serum, desde esa fecha en la actividad pública. Ahora, como médico ginecobstetra, que trabajo en el Hospital General Santa Rosa de Pueblo Libre, acá en Lima, Perú, desde el 2011. Yo acabé la residencia en el 2009. Del 2009 para el 2010, fines del 2010, yo trabajé en salud, en Chiclayo, en el Hospital Heinzel en Chausti. Estuve un año por allá. Muy bonita experiencia, muy agradable. Saludos a toda la gente del norte, definitivamente. Y en 2011 se me dio la oportunidad de regresar al hospital donde fui formado, ya que en el Santa Rosa, en el Hospital Santa Rosa, yo hice internado, hice residencia y regresé como especialista. En ese entonces el jefe del departamento era el doctor Guillermo Morisato. Conversó con mi persona y me dijo qué posibilidad había de que yo, ya ser de la casa, formado ahí, regresar al hospital, y yo encantado de servir al sitio donde fui formado, que viene a ser como mi segundo hogar, y aportar mi granito de arena en el servicio y para la institución, así que encantado acepté en una y ahí me desempeño hasta la fecha, ya actualmente en calidad de nombrado en el sector público, ¿no? Hospital Santa Rosa. Y del equipo de producción nos preguntan, te alcanzamos una pregunta, Hugo, ¿qué diferencias entre el trabajo en el sector público y privado en salud? Entendemos que también hay actividad profesional en el sector privado, Hugo. Las diferencias siempre van a ser, es algo que yo he notado, logísticas, burocráticas, administrativas. Más que todo por ahí va el tema de las diferencias, ¿no? De repente en el sector público esas situaciones son un poco más engorrosas que en el sector privado, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de pacientes, en ginecobstetricia menos las emergencias que presentan en cualquier situación, tanto pública como privada. Simplemente es como yo le digo a veces a los alumnos en las universidades donde enseño. La emergencia ginecobstétrica no te va a distinguir si eres paciente público o privado.
no lo va a distinguir. Cuando se presenta la emergencia obstétrica, para eso están los protocolos, las guías prácticas clínicas y la actualización respecto a los temas. Tienes que aplicar lo que sabes, lo que lees, lo que te capacitas y lo que actualizas. Desde ese punto de vista no encuentro mayor diferencia. La situación pasa, cuando digo logística, tecnológico, administrativo, es tener todos los insumos necesarios a la mano para yo poder asistir a ese paciente. De repente ahí encuentro un poco la diferencia, y los otros temas, pues, como tenemos conocimiento y no se puede dejar de mencionar la burocracia, ¿no? Que el CIS, que este medicamento no me cubre, que este no me cubre, que esta orden, que la orden de referencia, que la orden de contrarreferencia, que la orden de transferencia, y eso agota a un paciente. Claro. Entonces pongámonos en situación que ese paciente del sector público viene con una comorbilidad o con una gestación de 9 meses o 36, 37 semanas y tiene que hacer todo ese trámite. En cambio, en la práctica privada eso se ve muy abreviado, más corto, y por eso a veces que eso facilita la atención en el punto de vista privado. Más que todo por ahí pienso yo que va el tema, pero siempre con la esperanza y colaborando desde mi sector y con un grano de arena para que en algún momento en el sector público llegue a cortarse esa situación en beneficio principalmente del paciente. Sobre todo el tema burocrático, que creo que coincidimos totalmente en que hay que sistematizar, reducir los trámites. Estamos llegando a la parte final con el agradecimiento por el tiempo, Hugo. ¿Qué anécdotas podemos comentar que puedan ser interesantes y compartir, sobre todo con los jóvenes que están seguramente en la sintonía y que tienen como una de las opciones estudiar medicina? ¿Qué anécdotas se puede comentar a esta hora? En ginecobstetricia hay bastantes anécdotas, qué cantidad de anécdotas, buenas, malas, de todo, pero una que me marcó importante y que porque algunas son, digamos, anécdotas coloquiales, ¿no? Pero una que me marcó importante a mí como profesional es que es una especialidad en la que hay que tomar decisiones. Muchas de esas decisiones tienen que ser oportunas y muchas de esas decisiones no son del todo agradables para el paciente, pero se tienen que tomar en el momento indicado en beneficio y bienestar del paciente. Entonces a veces, digamos, esa pausa que en tomar decisiones que tienen que darse puede comprometer incluso más al paciente. Supongamos un ejemplo, una paciente con hemorragia adolescente que activas todo el protocolo para poder controlar esa hemorragia y no cede, se puede llevar a la extirpación de un útero para cohibir el sangrado y salvarle la vida. Pero hay que tener en cuenta el tema de la fertilidad, el tema de la edad, etcétera, ¿no? Y muchas veces esas decisiones quirúrgicas, cuando pasan los años en la especialidad, te das cuenta que al final, como quien dicen coloquialmente, hay que temblarse un poquito menos la mano y tomar la decisión quirúrgica correcta en beneficio del paciente, porque en ginecobstetricia las demoras, los tiempos es fundamental. Totalmente, ¿no? Y sobre todo en el tema obstétrico, Hugo, porque estamos hablando no de una vida, sino de 2 o 3 vidas, si es que se trata de mellizos o trillizos. Entonces, la responsabilidad y la decisión tiene que ser de inmediato. Muchas gracias, Hugo. Si hubiera algo más, me dice producción, si comprometemos al doctor Hugo Castro Toscano a tenerlo de manera permanente con un comentario semanal sobre los temas que pueda sugerirse, y además, si es posible, con invitados de otras especialidades en este tema de compartir los temas de salud para prevenir, que creo que ese es el objetivo que nos impulsa a extender la invitación, Hugo, para poder tener la posibilidad en las próximas semanas comentarios puntuales, no la entrevista, sino un comentario puntual que producción ha hecho la sugerencia, y lo que hacemos ahora es de extender la invitación pública, Hugo. Por supuesto, correcto, pienso que no habría ningún problema y todo bienvenido sea en beneficio de la población y, bueno, en este caso, en cuanto a mi especialidad, de las pacientes féminas, es lo ideal. Correcto. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a seguir en comunicación definitivamente con los comentarios. Ya producción nos alcanzará el nombre de la secuencia
el día también nos pondremos de acuerdo con los tiempos del doctor Hugo Castro Toscano. Gracias, Hugo, por esta oportunidad. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.